Hola, bueno, hay personas, Nicole, eh, Palamix, no sé quién es. Si me dice su nombre, genial. Van entrando y yo me voy tomando unos mates junto a ustedes. Muy, pero muy interesante lo que dibujaron las personas que están entrando en este chat. Y también, como esto es un video público, se está convirtiendo en una clase pública. O sea que Camila Romero, muy bien, muchas personas van a entrar y van a decir, ¿de qué están hablando? Están hablando de para qué sirve el arte en la escuela. ¿Qué experiencias tenemos? ¿Qué hicimos hoy presentando en nuestro grupo privado los stickers sobre nuestra historia en la escuela? Sobre la historia que queremos tener en la escuela. Y veo que está entrando un montón de gente, pero que todavía hay más por entrar. Así que los sigo saludando, dejando un tiempito y voy a ver si logro mostrar lo que quiero. Si logro, solo si logro, porque siempre, como en toda escuela, uno puede equivocarse, ¿sí? Y esto sería como una especie de escuela virtual donde estoy queriendo cargar unas imágenes que las tendría que haber cargado antes, que son las de ustedes, pero yo las guardé, así que vamos a ver si me lo permite. Y si no me lo permite, que era mi plan original, tendrán que cargarlos ustedes mismos y los curiosos entrar a verlas mañana en la comunidad del canal. Bueno, dicho esto, y revisando todas las presentaciones, vamos a empezar. ¿Estamos todos o casi todos? ¿Nos mudamos todos al chat? ¿Puse en el chat correcto? Sí, bien. Porque hay veces uno se equivoca y le manda a otro grupo. Y hace asustar a la gente. Estos profesores que hacen lo que hago yo, hay veces sí, estamos nosotros, somos los que tenemos que ser. Genial. Bueno, voy a mirar, estoy mirando para otro lado porque también tengo la compu abierta, que es una gran ayuda para leer más fácil, aunque obviamente nada es perfecto, todo tiene sus detalles que mejorar y en eso estamos. Bien. ¿Qué tienen para decir de la experiencia de hacer un sticker que represente su historia en el instituto donde eligieron estudiar? ¿Qué sintieron al hacer el sticker y qué sintieron al ver el sticker de los demás? A ver, estoy tratando de conectar, de que ustedes puedan ver lo que yo ya me guardé y seguramente lo van a, seguramente por una cuestión de tiempos todavía no lo estamos pudiendo compartir. Pero bueno, así son las clases y bueno, esa es una primera lección que ustedes ya estarán aprendiendo, que todas las clases tienen su tiempo. Dice, se sintió lindo tener una representación de lo que quería, pero vi el del resto y todo muy bello. Bien, seguro, siempre ha habido debates en la historia sobre las representaciones. Una imaginación hermosa. ¿Y saben qué? Imaginar algo nos ayuda a construirlo. Gran detalle que trabajamos en la clase sobre modelos y modelización con la profesora de Ciencias Naturales, con Ceci de Mayo, que decíamos, bueno, el proceso de construir algo es necesario para entender cómo funciona eso que estamos construyendo.
Y, por ejemplo, en la escuela, cuando reconstruimos el modelo del sistema solar, estamos dándole forma a algo a lo cual no podemos acceder materialmente. No nos vamos a ir a dar un viaje por el universo. Y esa es una de las importantes funciones de los modelos, ¿no? De los diseños. Pero otra de las grandes funciones es imaginar algo que quiero hacer. Y bueno, ustedes cuando hicieron estos logos, para los que no están siguiendo la clase, en el profesorado de educación primaria, hicimos stickers que representaban lo que ellos querían vivir a lo largo del año. Y resultó que fue muy, pero muy interesante. No solo los propios, sino los de los compañeros. Y esto nos sirve para reflexionar sobre algunas cuestiones. Pero antes voy a leer, que no leí, ¿no? Las sensaciones o sentimientos que tuvieron las personas al hacerlo. Ya lo leí, una imaginación hermosa también. Me gusta la experiencia de crearlo y ver las diferentes ideas que tuvimos. Vayan anotando porque están diciendo cosas importantes para esta clase. Muy lindos, pero lo que dibujé no es lo que tengo en mente. Puede pasar que no coincida lo que hacemos con lo que queremos hacer, totalmente. Pero nos sirve para replantearnos la situación. Dice, para mí fue algo difícil porque no sé dibujar, pero lo llevé más por parte de los colores y tratar de imaginarme algo más allá de lo tradicional. Y esto es un tema importantísimo. Hablar de saber dibujar o no saber dibujar en esta etapa del profesorado y en este profesorado nos tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que trabajar el dibujo como una herramienta de comunicación, no como una herramienta de destreza personal. Ustedes no están haciendo una carrera de artistas, están haciendo una carrera docente. Entonces, dibujar, ¿para qué nos sirve? Simplemente para comunicar a través de una imagen. No somos dibujantes profesionales. Simplemente, y obviamente, y súper importante, ustedes y yo somos, ustedes en formación y yo ya con algunos años de experiencia, docentes que usamos la expresión artística, la expresión gráfica para comunicar y para conocer al otro. Y por supuesto, muy importante en todos los procesos de lectoescritura y en los procesos del conocimiento que ustedes van a tener que enseñar. Por eso es importante el desarrollo de la expresión gráfica en la infancia y por eso los docentes estudian desde su primer año de formación esta materia que para mí es sumamente importante, que se llama arte y educación, ¿sí? Entonces, saber dibujar o no saber dibujar, no importa. El tema es que dibujaste. El tema es que te comunicaste, que los demás vieron tu trabajo y que vos misma pudiste ver los trabajos de los demás. Seguimos con otras expresiones. Fue complicado en principio. Genial. Me interesa incomodarlos, que tengan que pensar. Dice, pero después, viendo y comparando con los stickers de mis compañeros, fue más relajado hacerlo. Se me ocurrieron varias cosas, modelos y colores. Claro, al ver lo de los demás, uno siempre va teniendo ideas. Y esto es interesante. Cuando hacemos actividades de arte, la idea de copiarse no vale. El arte contemporáneo y toda la historia del arte va reutilizando ideas o imágenes que desarrollaron otros. Tal vez hace 500 años lo hacían con técnicas más trabajosas. Y nosotros ahora, apretando un botón, ni siquiera apretando un botón, tocando una pantalla, podemos modificar el dibujo de otro. Y podemos, no sé, copiarlos 10 veces e imprimirlo y tenerlo después en papel o en cartulina o en una tela. O sea, tenemos medios de reproducción
mucho más rápidos y eficaces que nos hacen sentir que estamos robando una idea, que estamos plagiando. Pero en realidad, si no lo hacemos con un interés comercial y de plagio, sino que lo hacemos con un interés de compartir una imagen, una idea de un compañero, bueno, esto es una posibilidad que tenemos dentro de la escuela actual, ¿no? Reconvertir las imágenes que ya están para apropiarnos de ese sentido o tomarlo prestado. Bien, los demás dibujos, dicen algunos, están muy lindos y creativos. Y bueno, pero esto de lindo tiene que ver con la subjetividad de todos. Y esta cuestión también de creativos tiene que ver con un ejercicio de poder hacer algo diferente a partir de lo que está. La creatividad no es en el aire, no es abstracta, sino que está vinculado a un grupo al cual pertenecemos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo que para ustedes es lindo y creativo, para alguien que no conoce el instituto dirá, no sé qué es, de qué se trata. Pero para los que conocemos el instituto, ver el sticker de las estudiantes o los estudiantes caminando con la mochila al hombro, bueno, es muy significativo. Ver las imágenes de los útiles escolares también. Todos estos significados claramente dependen de que nos conocemos el instituto y sabemos cuáles son las maneras de estudiar que tenemos en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro barrio. Esto puede cambiar en otros lugares del mundo. Serían otros stickers, por ejemplo. Acá, bueno, justo decía, elegí hacer los stickers con formas relacionadas a la educación, con un libro que simboliza el conocimiento, un birrete que simboliza el logro académico. Qué interesante, ¿no? Ya tener en mente querer recibirse. Y bueno, hoy en día podemos usar como símbolo de la educación los libros, pero también podemos usar las computadoras, bueno, los pizarrones de tiza que se siguen usando, pero que en algunos lugares son antiguos. Y bueno, estamos en esta clase y pasó a saludar Zulma, que es una compañera que ya está en tercero, pero que cada tanto entra a las clases para actualizarse con nuevos temas. Bueno, bienvenida a esta clase. Muy lindos los de mis compañeros, ponen algunos, ¿no? Qué interesante es poder ver y tener la opción de volver a ver. Dice, fue hermosa la experiencia. Hacía mucho que no dibujaba y ver distintos pensamientos y diseños de mis compañeros, me imagino que querés decir que te enriqueció. Y esto tiene que ver, esta cuestión de tener que cortar la frase, tiene que ver con el formato. Fíjense qué interesante. Hace unos días nos encontramos en el instituto, en persona, les pude repartir las hojas, verle las caras, saludarlos. Y esto es una de las cosas más lindas, ¿no?, de las actividades presenciales, ¿sí? Que nos vemos de cerca. Y de repente ahora ustedes me ven a mí, yo los veo a ustedes, no les veo las caras. No sé si están tomando mate, como yo hasta hace un rato. Calculo que sí, pero puedo ver con mucho detalle sus trabajos y leerlos y volverlos a leer las veces que quiera, porque esto queda grabado. Entonces, de nuevo, otra reflexión acerca de los cambios y las tecnologías y las formas de enseñar. Hace unos años solamente enseñábamos con el pizarrón. Después empezamos a usar computadoras en la escuela o a enviar algunas actividades a través del campus del instituto y todas las escuelas a través de sus respectivas plataformas. Y de repente ahora tenemos esta opción de poder ir y venir desde lo presencial a lo virtual y conocernos de distintas maneras, ¿no? Y justamente lo virtual, ¿qué nos da? Porque uno dice, bueno, ya que no nos vemos en persona, ¿qué nos da de interesante lo virtual para poder
justificarlo. Y bueno, en principio son experiencias diferentes. Podemos tomar la clase desde nuestras casas o desde nuestros trabajos, o seguir escuchando la clase y estar en el colectivo, cosas que han pasado. Pero también al tener la clase grabada y focalizar en lo que estábamos viendo, que antes de empezar este diálogo vimos en nuestro chat privado los stickers que hicieron representando lo que ustedes esperaban vivir o sentir o estar o en el instituto, nos permite poder revisar el material muchas más veces que si solo lo hubiésemos visto en una clase en vivo y en directo. Y bueno, este es un beneficio de este formato. Un perjuicio o una característica, yo no diría un perjuicio, es que el aporte que ustedes hacen a la conversación dura X cantidad de caracteres. ¿Quién sabe cuántos caracteres dura o cuántas palabras puede durar cada intervención de ustedes? Y acá viene a cuento de que muchas veces esto es algo que pasa en las clases en vivo, y voy hablando mientras se llena de más opiniones. Acá me dicen también que están mateando. Me dicen, hay siempre alguna persona que se la pasa hablando, porque tiene mucho para contar y le cuesta hacer espacio para los demás. Y acá el sistema no lo hace por hacernos un favor, pero lo hace para regular las conversaciones. Dice, bueno, tantos caracteres y nos tenemos que adaptar a hacer expresarnos en cierto lapso de palabras. Dice, lo que me inspiró en mi dibujo en busca del conocimiento que se transmite desde las ventanas que uno mira por las aulas. Sí, súper interesante ese dibujo también, esa imagen. Bueno, quería reflejar una idea. Al principio te dio miedo por no saber dibujar, y yo les voy a hacer una encuesta en el chat. ¿Quién consideraba, esta encuesta la tenía preparada desde hace un tiempo, pero quién considera, chat, esperen que estoy viendo acá la encuesta, ¿sabés dibujar? A ver, ¿sabés dibujar? Pregunto. Sí, no. Y voy a agregar otra. No sé, pero no estudié, no sé, pero no sé y lo hago igual. ¿Les parece que lo pongo así? Dibujo. O solo dibujo más allá. Solo dibujo más allá de la técnica. Entonces, esperen que estoy corrigiendo, más allá de la técnica. No me puso tilde, le tengo que poner. Bien, encuesta. Esta es para los estudiantes y para los no estudiantes también. ¿Sabés dibujar? Sí, no, o solo dibujo más allá de la técnica. Ah, mira, acá dice, mi sticker está hecho con felicidad, ya que hace mucho que no dibujo. Está hecho con figuras geométricas, base abstracta, líneas y un poco de color. Lo dejaría como está, o le pondría un poco más de color. Bueno, estoy viendo qué opinan, porque esto tiene que ver con una parte interesante de esta clase, en la cual quería decir algunas cosas, quería que ustedes me escucharan, pero también quería escucharlos a ustedes. Y no solo escucharlos porque los leo, porque miré atentamente sus stickers, sino escucharlos o conocerlos de una manera más integral, que tiene que ver con esto, ¿no? Con saber
todos dibujaron, o casi todos dibujaron, lo terminaron o no, pero yo también les di una opción para los que no lo habían hecho y dije, wow, ¿qué pasaría si alguien toma el dibujo de otro, lo reformula en el celular y lo vuelve a pasar como propio? ¿Sería válido? ¿Sería una forma de expresión gráfica? ¿Sería una forma de dibujo, por decirlo de alguna manera? Si lo hicieron con la computadora. Y acá me dice, mi escudo fue inspirado en una parte de la canción del himno a Sarmiento, que dice, por ver grande a la patria tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. Me parece que sé cuál es. Sí. Y hay otros que fueron inspirados en otras ideas. Y para cada uno tiene un significado especial esto. Y ¿ya votaron todos? A ver. ¿O votaron casi todos? A ver. Estoy viendo. La encuesta tiene... ¿Cuántas personas votaron? A ver. 30 votos. ¿Votaron todos o falta alguno a votar? Pone me gusta, gracias. Eso ayuda a difundir el canal. Dicen que sí. Bien. Ahora pregunto, acá en la encuesta dice, ¿sabes dibujar? Sí, un 25%. No, un 34%. Solo dibujo más allá de la técnica, un 41%. Pero los que dicen que no saben dibujar, hicieron el trabajo, ¿no? Digan por sí o por no. Los que no saben dibujar, ¿hicieron el trabajo? A ver, pónganme que sí. A ver. Sí, 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 ponen y... A ver. A ver qué están poniendo. Que sí. Ah, perfecto. Bien, en el teléfono me sale diferente. Después les voy a mostrar. Bien, entonces, ¿está bien que hayan puesto que no saben dibujar? O de última, dibujo más allá de la técnica. ¿Será esa la respuesta? Este ya lo leí. Bien. Van cambiando. Ahora hay más que saben dibujar. Dibujo más allá de la técnica. Bien. Importante. ¿Y ese dibujar más allá de la técnica produce una sensación especial? No, más allá de que yo sé que digamos, los empujé a hacer este dibujo. No es que ustedes capaz que no lo hubiesen hecho si yo no se los pedía, ¿no? Pero un poco ese es el trabajo del docente. Guiar a los estudiantes a hacer cosas que los lleven a descubrir habilidades, conocimientos. ¿Les habrá pasado eso? Que esta experiencia los llevó a descubrir algo de ustedes que ustedes creían, que ustedes no consideraban. A ver. Y va cambiando la encuesta. Sigue cambiando. Bien. ¿Qué podemos decir de esto? A ver, alguien que se anime a ponerlo en palabras. En pocas palabras. Porque esta es la regla de este chat. Es que la única que puede usar muchas palabras, en este caso soy el docente. ¿Sería parecido a la clase tradicional? A ver, acá dice, mi logo lo hice teniendo en cuenta lo que representa el instituto para el estudiante, el soporte y apoyo brindado para alcanzar el objetivo, sosteniendo conocimientos y vivencias de sus profes, o con sus profes, me parece que quisiste poner.
Dibujo más allá de la técnica y me da satisfacción hacerlo. Y más poder cumplir con lo pedido. Claro, claro. No nos engañemos. A todos nos gusta poder cumplir con las expectativas que los otros tienen de nosotros. En mi humilde dibujo creo no saber dibujar, pero lo hiciste igual. Dibujo más allá de la técnica. Bien. Y entonces, ¿qué conclusión estamos sacando? Por un lado, sí, a tener más imaginación y tratar de representarlo lo mejor posible. ¿Y será que la imaginación y estas habilidades creativas se mejoran con la práctica? A ver. ¿Será que mejoran con la práctica? ¿O el que dibuja bien y el resto no? Hay más gente que sabe dibujar, solo que tiene una forma distinta de presentarlo. Me da satisfacción terminar un trabajo, pero... A ver, ¿qué pero? Yo creo que sí, que da satisfacción. ¿Y qué podemos decir? Sí, cuanto más practiques, mejor te va a salir. Por supuesto. Y si practicas con un profesor, tal vez te ayude, ¿sí? A guiar esa práctica. Sí, mejora con la práctica y la insistencia, o sea, la perseverancia, vos pusiste insistencia, sí, con la práctica se puede mejorar. Bueno, estamos de acuerdo, todo se mejora, porque no todos nacimos sabiendo dibujar. Por supuesto, y no todos nacimos docentes, nos formamos para ser docentes. Dice, particularmente dibujo con más entusiasmo si es un dibujo libre. A mi libre imaginación. En una actividad me juegan los nervios en contra y me reprimo. Ah, bueno, pero igual lo hiciste bien. Así que quédate tranquila, no te reprimas. Valorá lo que vos haces. Sigo. Digo, con práctica podría salir mejor, sí. O dibujar mirando sé dibujar mirando otro dibujo. Bueno, te cuesta más con la imaginación. Bueno, nos pasa a todos. Y por eso existen los modelos, por eso existe el dibujo con modelos. Dice, quería hacer un sticker llamativo que represente nuestro instituto. Elegí el color de la bandera argentina porque nos representa como institución nacional y pública. Sí, me parece bien. También podría ser el color de la bandera de la provincia. O también podría ser un color que elijamos para que represente al instituto. Pero muy buena decisión. Sí, yo creo que entendiendo la consigna, empezando a realizar la actividad, buscamos ideas, no es por resultado, no es por el resultado que va a estar bien o mal, sino por hacerlo, sino por habernos animado a crear y ver el resultado. Y bueno, obviamente siento que dibujo mucho mejor cuando no es bajo presión, o es un dibujo libre sin consigna. Bueno, y otros que dijeron que no se hubiesen animado a dibujar si no se lo pedíamos. Como verán, las personas tenemos diferentes reacciones o momentos frente a la misma consigna y diferentes tiempos. Hay quienes me avisaron que por problemas familiares no pudieron terminar el dibujo y lo van a terminar en la semana. Ahora, de toda esta conversación, yo creo que ustedes deben haber sacado algunas conclusiones y a mí me interesaba cerrar algunas ideas con este formato que, aunque innovador, de alguna manera reproduce en este momento lo que sería la clase magistral, la clase antigua, que es cuando el profesor dice, bueno, esto es lo que yo quería enseñar. Técnicamente, o si estuvieran en una escuela de Bellas Artes, hablaríamos de numen. Numen es esa sensación, esa emoción que produce crear, esa satisfacción que produce crear, que existe desde que existen las primeras creaciones de las cuales se tienen conocimiento, ¿sí?
que no son las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres son las que conocemos, pero aparentemente se cree que primero se cantaba imitando sonidos de la naturaleza, que se bailaba, que se actuaba, que se seguía el ritmo de los tambores, de las palmas, los sonidos que se podían hacer con el cuerpo, ¿sí? Golpeando diferentes objetos también, y que eso tenía un sentido para las comunidades. Y nosotros pasamos a un lenguaje comunicativo muy moderno, que es compartirnos las imágenes que ustedes hicieron con técnica libre, pero sobre un papel determinado que yo les había dado. Nos compartimos estas imágenes por fotografías, las pudimos conocer y tuvimos como esa doble sensación. La sensación de crear, que tiene como esa emoción, ese miedo y a su vez esa satisfacción. Y la emoción de compartir, de ver, de recibir la mirada y la opinión del otro, ¿sí? Ese miedito también que surge. Son emociones profundas, porque aunque nadie les va a hacer nada, nadie los va a retar, bueno, poner mi dibujo, mi imagen en conocimiento de los demás y ver qué opinan, implica también un miedo, ¿no? Pero a su vez una satisfacción. Y acá también le doy los buenos días a Sandra Álvarez, que es una amiga del canal que siempre viene a nuestras clases. Entonces, este era el tema que quería trabajar, sobre las diferentes posibilidades de generar imágenes y compartir imágenes, pero que en cada una de estas posibilidades, como ustedes vieron en el material que les di de los videos para observar, que los voy a dejar en los comentarios del canal para que los que no están en la clase anotados lo puedan recrear si quieren. Bueno, hay muchas maneras de expresarse, pero siempre hay un eje, que es buscar ese gesto particular, personal, que tiene cada persona. Esa conexión con la idea y lo que se puede plasmar. Cuando esa conexión con la idea y lo que se plasma no se ajustan, es cuando decimos no hice lo que quería hacer. Cuando más o menos se ajustan, estamos contentos. Y cuando un público o un grupo nos lo revalida porque dice esto me gustó, esto vale, de nuevo nos sentimos bien. Fíjense cuántas cosas pasan con la creación artística. Bueno, por eso es tan importante poder trabajar en la escuela y sobre todo en la escuela primaria, usando este recurso que nos conecta con la creación, con el estar activo frente al conocimiento, con el bienestar del reconocimiento de los demás y con la curiosidad de querer seguir probando cómo puedo expresar mejor una idea. Bueno, agradezco muchísimo a las personas que están participando en la clase activamente, que están escribiendo, y les dejo el segundo desafío, que es: nosotros estamos hablando de imágenes que solo nosotros conocemos. Sería hermoso que también pudieran conocer estas imágenes las personas que entraron a esta clase, como Sandra, como nuestra compañera que está en tercero, y que puedan ver la experiencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo no voy a subir los dibujos de ustedes porque es voluntario, porque cada uno puede decir lo quiero modificar, quiero agregar algo, quiero sacar algo, pero sí voy a dejar abierto un espacio público, ¿sí?, que se llama la comunidad del canal. Si ustedes van al canal, ¿sí?, van a la página de inicio, ahora cuando terminemos, van a ver que tiene opciones. Opciones de videos, de vivos, de listas de reproducción. Y va a tener una opción que dice comunidad, ¿sí? Ustedes pueden escribir en la comunidad y pueden contestar la encuesta sobre las experiencias de arte que tuvieron cuando eran estudiantes. Pero también la invitación es a compartir este trabajo
para que todos podamos verlo y entender qué significa para ustedes este primer año en el instituto. Para publicar en la comunidad, el único requisito es que estén suscriptos al canal. Así que obviamente no es tan grave, pueden suscribirse y publicar su propia imagen en la comunidad. Si lo que mostraron hoy necesita un reajuste, se lo hacen. Si la foto quedó oscura, recuerden que tienen que salir al sol, que no hay mejor luz que un día de sol para sacar una foto de una imagen. Si quedó mucho margen, lo recortan directamente en el celular y después lo suben. Y ustedes van a decir, wow, todo lo que tengo que aprender para subir una foto. Y yo les voy a decir, van a tener que aprender mucho, mucho más y todos los días algo distinto, porque la educación tiene que adaptarse a los tiempos y tiene esta posibilidad de viajar en el tiempo y pedirles un dibujo con lápiz, con marcadores, pedirle que lo suban a una plataforma, como en este caso, que se adapten a escribir en un chat de comentarios con pocas páginas o que tengan que hacer textos largos para otros profesores o en otros momentos. Bueno, así es la educación en la actualidad. La innovación, la dinámica, tiene que ser una constante porque si no, ustedes se duermen, los profesores también se aburren, y también obviamente se quejan. Los textos muy largos, hay veces entregan 20 páginas y copiaron y pegaron. Entonces, bueno, los profesores, o yo me hago cargo, busco estrategias para obligarlos a que escriban ustedes, que dibujen ustedes y que puedan trabajar y crecer con las nuevas lógicas, ¿no? Que puedan ir incorporando de a poco las herramientas que la tecnología nos da sin perder la importancia de aprender a mirarnos cara a cara también. Acá me dice Noemí, profe, disculpe, las preguntas de la primera encuesta, ¿se copian? Y les contesto, yo les voy a mandar un formulario a lo largo del día, que va a ser la tarea semipresencial que hacen, que todos lo van a poder responder incluso desde el celular, y donde ustedes también van a poner su autoevaluación de lo que fueron, de lo que sienten que aprendieron en esta primera clase de arte y educación, ¿sí? Obviamente esa autoevaluación yo siempre la tengo en cuenta y esto creo que es algo que les decía, que esta es una materia donde vamos a ir aprendiendo juntos y donde ustedes mismos van a poder hacer la reflexión, ¿no? La reflexión y la valoración de lo que vienen aprendiendo y que eso es muy importante. Acá me preguntan, ¿lo hacemos en la carpeta? Miren, por algún motivo, ven, el sistema nos engaña y nos hace pensar que era algo raro. No, ustedes, a no ser que ustedes decidan tener carpeta, ustedes pueden tener todo guardado en un folio, pueden tener, vamos a hacer diferentes formatos a lo largo del año. Así que ustedes deciden. No hace falta que sean hojas de carpeta formales. En internet, en un drive, para que no se les pierda y poder abrirlo cuando quieren. Pero si todavía no son muy duchas o duchos con la informática, pueden hacerlo en papel, ¿sí? Y guardarlo, si ustedes quieren, en carpeta, si ustedes quieren en un cuaderno, si ustedes quieren en un folio. Lo importante es que ustedes vayan haciendo el seguimiento de su propio recorrido, ¿sí? Este formulario que yo les voy a mandar no lo escriben manuscrito, sino que lo completan y automáticamente yo lo puedo ver, ¿sí? Así que si tienen dudas, me preguntan y yo les voy contestando y nos encontramos próximamente. Justo era el momento de terminar la clase y está fallando internet. Acá me avisa que se desconectó por unos momentos, así que les mando un beso muy grande
Espero que se animen a poner sus imágenes en la comunidad del canal para que todos podamos verla y seguir compartiendo experiencias en la comunidad. Un beso grande, nos vemos en la próxima. Obviamente, como dicen todos los youtubers, si les gustó, pongan me gustan y compartan.